by the winner, by a split decision, and new middleweight champion of the world, Sugar Ray Leonard. Hola amigas, amigos, ¿cómo están? Vaya para todos ustedes la bienvenida cordial y afectuosa a nuestro querido Fulbo y Boxeo. En esta entrega les proponemos recorrer una vez más el siempre maravilloso y apasionante mundo del pugilismo. Y para ello, nada mejor que rememorar, 38 años después, uno de los más célebres combates de la historia del boxeo, acaso el más parejo y por el que todavía hoy persiste la polémica acerca del fallo. Me refiero a la pelea celebrada en el Caesars Palace de Las Vegas, donde Sugar Ray Leonard le ganó en decisión dividida a Marvin Hagler, arrebatándole todos los títulos del peso mediano. Pero antes que nada, y a modo de introducción, permítanme contarles que nuestro canal es nuevo aquí en YouTube. Tal vez nos estén descubriendo en este acto. De ser así, sepan que son bien recibidos, muy bienvenidos y esperamos no defraudar a sus expectativas. Dicho esto, aquí van a encontrar nuestra mirada y opinión de las mejores y más importantes veladas, también analizar a las primeras figuras o alternativamente, si ustedes quieren con un carácter evocativo, como en este caso, repasando la historia, haciendo referencia a los grandes campeones o rememorando legendarias peleas como, insisto, en este caso, que han quedado en el recuerdo, en las retinas de todos aquellos que disfrutamos del boxeo, como ya hemos presentado en nuestro canal. Pero vamos a lo prometido y será tiempo entonces de los protagonistas de este contenido. Cuando Sugar Ray Leonard aceptó pelear contra el campeón de las 160 libras, Marvin Hagler, aquel 6 de abril de 1987, sabía que tenía que aumentar al menos 7 u 8 kilos para poder entrar en la misma categoría. Pero sobre todo, sabía que si lo golpeaban directamente en los ojos podía quedar ciego. Por lo tanto, no se enfrentaba además a un rival cualquiera, ¿sí? Desde el punto de vista físico y por la envergadura del rival, la pelea era de altísimo riesgo. Contra todos los pronósticos, Leonard, que tenía por entonces 30 años, logró derrotar al que era considerado el mejor boxeador del momento después de 12 agotadores asaltos en una decisión dividida que todavía sigue generando polémica. Leonard regresaba una vez más al boxeo luego de 3 años de inactividad. Recordemos que el campeón olímpico en Montreal de 1976 pasó inmediatamente al boxeo de los guantes chicos y poco antes de cumplir 3 años como profesional, por entonces con un récord inmaculado de 25-0, le arrebataba el título welter al hasta entonces invicto campeón, el boricua Wilfred Benítez, por nocaut técnico en el 15º round en una gran pelea. Después vinieron los memorables duelos de ida y vuelta con Roberto Manos de Piedra Durán, primero en Montreal el 20 de junio de 1980, donde el panameño se quedó con la corona welter de Sugar Ray y su invicto con una decisión unánime al cabo de 15 vueltas, mientras que en la revancha, el 25 de noviembre en Nueva Orleans, Leonard se tomó desquite en la famosa pelea del no más y el abandono de Durán o nocaut técnico en 8 vueltas. En 1981, Leonard trepó a los medianos juniors para conquistar la corona AMB frente al hasta entonces campeón, el ugandés Ayub Kalule, con un nocaut técnico en 9. Después llegaría la recordada unificación de los cinturones AMB y CMB de los welter en otra pelea que quedó en los anales del boxeo. Me refiero al choque con Thomas Hearns en un combate que venía perdiendo Sugar Ray en las tarjetas y que en una épica actuación
terminó definiendo por nocaut técnico en el 14º para ser el único rey de las 146 libras. Hizo una defensa ante Bruce Finch y se retiró de la actividad por un desprendimiento de retina en 1982. Intentó un regreso a mediados del 84 en una discreta actuación donde anduvo por el suelo ante Kevin Howard y terminó ganando por nocaut técnico en el 9º para colgar nuevamente los guantes. Por su parte, Mervyn Hagler es sin dudas dentro de la categoría mediano, podríamos decir el heredero de Carlos Monzón. No de manera formal, directa, porque tras el retiro de Monzón, el colombiano Rodrigo Valdés, el argentino Hugo Pastor Corro, el ítalo norteamericano Vito Antuofermo y el inglés Alan Minter se fueron pasando la corona de mano en mano. Pero el reinado de Hagler, que alcanzó los casi 7 años con 12 defensas, lo transforman, como decíamos, en el sucesor de Monzón. En verdad debió ser campeón un año antes, cuando empató en decisión dividida con Vito Antuofermo, donde le birlaron una victoria. Para el que no vio aquella pelea, Hagler lo desfiguró al campeón y fue víctima, creo, de un fallo bochornoso. Antuofermo luego perdió el título con Alan Minter y Hagler noqueó al inglés en 3 asaltos, justamente en Wembley, para conseguir lo que parecía pertenecerle, el cinturón de campeón de los medianos. Durante su reinado se afianzó como uno de los mejores peleadores del mundo, uno de los mejores libra por libra, venciendo con claridad a todos los rivales que tuvo enfrente. Estamos hablando de 12 defensas con 11 knockouts del título mediano. Duelos de ida y vuelta con el venezolano Fulgencio Obel Mejías, el sirio Mustafa Hamzo, un desquite con Vito Antuofermo resuelto en 4 episodios tan solo, rápidas exposiciones del título ante Caveman Lee, Tony Simpson y Wilford Scipion, y tuvo que trabajar un poco ante nuestro Juan Domingo Martillo Roldán, cuando, ustedes recordarán, anduvo por el suelo en la primera vuelta para terminar ganando por nocaut técnico en el 10º. A continuación sorprendió al mundo, más que nada por la estrategia empleada, cuando noqueó espectacularmente a Thomas Hearns en 3 rounds, confirmando ser el mejor boxeador de aquel momento. En su última parada se encontró con el ugandés John Mugabi, a quien noqueó en 11 asaltos, también en una gran pelea. Su única defensa con victoria en decisión fue ante Manos de Piedra Durán, con un fallo, por cierto, ajustado. Por lo que podemos ver, digamos en retrospectiva, llegaban con 2 realidades distintas. Hagler, en el pináculo de su carrera como un sólido campeón de los medianos, ya estaba casi sin rivales en el horizonte, les había ganado a todos en fila. Leonard, por su parte, como dijimos, traía 3 años inactivo, habiéndose sometido a una cirugía por el desprendimiento de retina y a sabiendas que un golpe podría causar un daño irreversible. Sugar Ray era un welter natural que debía trepar a las 160 libras. En honor a la verdad, la cátedra del boxeo esperaba una paliza, ¿sí? Había un botín de 11 millones de dólares para Leonard y 13 millones para Hagler, además de la disputa de los títulos de los medianos y, por supuesto, la gloria. Hagler ostentaba un récord de 62 victorias, con 52 knockouts, 2 empates y 2 derrotas. Uno de los mitos de aquel tiempo dice que Sugar Ray Leonard había realizado peleas clandestinas contra medianos encumbrados de la época para probarse a fondo y llegaba con un palmarés de 33 triunfos, 24 por nocaut y una derrota. Impuso 3 exigencias que me parece resultaron clave. Primero, la pelea iba a ser a 12 asaltos y no a 15, lo que le daría, si ustedes quieren,
una exigencia menor al retador tras su inactividad. Segundo, los guantes iban a ser de 10 onzas. Y tercero, el ring debía ser el más grande dentro del reglamento, o sea, de 6 metros por lado, lo cual le iba a permitir bailar de lejos frente a Hagler con las mayores medidas del cuadrilátero. Se puede afirmar que ante Leonard, Hagler iba a pelear no solamente de visitante, sino también contra el carisma y la velocidad de su rival. Muchos creen que, si ustedes quieren, equivocó la estrategia en querer boxear allí donde Leonard era el más hábil. Si pensamos que Hagler era un destructor, como bien probó, por ejemplo, Thomas Hearns, Leonard era demasiado veloz y difícilmente se plantaría en la pelea franca, como por ejemplo hizo ante Roberto Durán. Leonard bailó, ya yendo a la pelea, durante los 5 primeros asaltos, tal lo que se podía imaginar. Hagler salió con la guardia diestra, aunque como sabemos era zurdo, y en varios pasajes volvió a su guardia natural. Cuando la distancia se acortaba, allí Leonard amarraba a Hagler y le impedía sacar golpes claros. Recién en el 7º round se marcó, digamos, el primer desnivel de potencia real, cuando tras algunos golpes cruzados, Hagler conectó un tremendo uppercut de derecha que conmovió a Leonard a unos pocos segundos de que finalizara el asalto. Parecía que iba a darse la lógica, puesto que la mayor fortaleza y tamaño físico del campeón, en cierta manera, comenzaba a predominar. En el octavo, Hagler, ya plantado como zurdo, empezó a estrechar los espacios, pudo conectar golpes que hasta ese momento habían pasado de largo o habían sido barridos por Leonard. Y el noveno fue tal vez el mejor round de la pelea, con tremendos intercambios, porque Leonard, que parecía haber cambiado el aire, lanzó varias combinaciones con, yo diría, más efectismo que otra cosa, porque era evidente que por más justo que pegara Sugar Ray Leonard, su potencia no alcanzaba, no le hacía daño a Hagler, que seguía avanzando. Sin embargo, el repunte de Leonard le permitió ponerse cerca en las tarjetas, recuperando el terreno perdido a partir del sexto. Allí Leonard recuperó el ritmo en la medida que Hagler volvió a ser impreciso, ganando la mayoría de los asaltos, no claramente, ¿sí?, con situaciones de desborde, pero sí con un mejor boxeo, aunque sea por una mínima diferencia, creo, se lo llevaba Sugar Ray. Y el último fue un cierre a toda orquesta, a todo ritmo, y que además fue muy parejo, al punto de que cuando terminó la pelea, ambos levantaron los brazos. Pero me dio la impresión que Leonard parecía algo más confiado, y el público, por supuesto, decididamente estaba en favor de Leonard. Como dijimos, la decisión fue dividida. Un jurado vio ganar a Hagler por 115-113, en tanto dos jueces le dieron la victoria a Leonard por 115-113 también, y una ridícula tarjeta de 118-110. De esta forma, Sugar Ray Leonard anotaba su nombre como campeón en 3 divisiones diferentes. A partir de ese momento, creo, nació la polémica que por cierto perdura hasta hoy como un ingrediente más de esta pelea de leyenda. Muchos afirman que ganó Leonard, acaso otros tantos que ganó Hagler, y no falta quien vio un empate. En lo personal, y como primera medida, debo decir que es la mejor pelea que vi desde el punto de vista técnico. Y creo que si hubo un ganador por un leve margen, ese fue Leonard. Y lo que realmente quedó pendiente fue un desquite, porque semejante demostración de boxeo realmente así lo demandaba. Fue una gran batalla, tan antigua como el boxeo, una que, digamos, entra en juego cada vez que un boxeador se mide
a un cañonero. Tras este combate, como decíamos de leyenda, Hagler, decepcionado por la derrota, abandonó el boxeo para siempre. Leonard, a su vez, continuó peleando, realizó 5 peleas más, algo espaciadas, le ganó a Donny Lalonde por nocaut técnico en el 9º para capturar las coronas supermediano y medio pesado del Consejo, empató con polémica ante Thomas Hearns, le ganó la tercera a Roberto Durán y perdió las 2 últimas, ¿sí? Primero en el 91 con Terry Norris, que se apiadó de Sugar Ray para no noquearlo y le ganó por puntos en el Madison Square Garden de Nueva York. Luego en 1997 el Macho Camacho lo venció por nocaut técnico en 5 vueltas en una triste noche, ya que las piernas de Sugar Ray no le respondían y prácticamente se caía solo. Cuentan que en su último regreso al ring para pelear con Camacho, Leonard llamó a Hagler para hacer el desquite. Y la respuesta de Mervyn Hagler fue por demás contundente. Dicen que le dijo: me llamaste 10 años tarde. Amigas, amigos, así llegamos al epílogo de este contenido donde recordamos, rememoramos el duelo entre Leonard y Hagler. En el final de esta entrega los invitamos a que se suscriban, es gratis y de ese modo sepan, nos ayudan para crecer en la comunidad de YouTube. Gracias totales a quienes ya nos acompañan. Por último, les pedimos un like, que también es gratis, ¿sí? Pulgar para arriba, dennos un me gusta porque las interacciones hacen que YouTube exhiba a más personas nuestro material. Para el cierre simplemente nos resta invitarlos, convocarlos para la próxima, como siempre, aquí en Fútbol y Boxeo.